Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Noche donde, aunque no se lo crean, vamos a tener casi 7 temas, 7, 8 temas, porque el día al final ha sido interesante, aunque no lo crean. Parece que todo está centrado en ese partido entre España y Marruecos. Nosotros nos vamos a quedar, digamos, con el análisis que hacíamos ayer, que era un tema de Estado para Marruecos. Así se ha convertido en manifestaciones en muchas localidades de España, algunos incidentes, lo mismo que pasa cuando gana algún equipo la liga, vamos a ser sinceros, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Nosotros hemos estado en la celebración de Marruecos en las Ramblas de Barcelona, en cierta manera tranquilidad, suponemos algunos incidentes al final, como sucede cuando en tiempos pretéritos ganaba el Barça cosas, nada más que destacar. Es importante resaltar por eso un punto, que no entraremos en el tema futbolístico, obviamente. Nosotros somos de los que siempre decimos lo mismo. Nosotros podemos analizar de muchas cosas de fútbol entre nosotros. Somos unos puñeteros fans y sabemos lo que sabemos. Nos enfadamos cuando se pierde, nos ponemos contentos cuando se gana, pero no podemos hacer análisis porque estamos bastante trufados de la realidad. Sí que es cierto una frase que hemos escuchado en algún comentarista que decía autocrítica. Autocrítica, algo que por cierto no existe tampoco en el gobierno y que realmente parece que no existe en la selección. Hombre, en el siglo XXI decir que se ha hecho bien, que estamos trabajando, no sé qué, está muy bien. Nadie lo niega, pero coño, cuando se fracasa y se dice. En una empresa privada, cuando uno no consigue sus objetivos, pues se va a la puta calle, presenta concurso y lo demandan en el juzgado mercantil de turno. Oiga, pues en la selección que ilusiona a mucha gente, si uno no consigue los objetivos, pues se va y no pasa nada. No hay que hacer por eso sí que lo reconocemos, que hemos leído algunos comentaristas, algunos periodistas que han empezado a hacer sangre y sobre todo han empezado a hacer algo que a nosotros nos desagrade por muchos conceptos. Criticar a que alguien esté contento. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, lo que quieran, pero oiga, si la gente de Marruecos está contenta, que lo celebre. Más faltaría que no tengan la libertad de hacerlo cuando quieran y donde quieran. No tienen que tener, en ese sentido, no necesitan ninguna licencia para hacerlo. Luego de ese tema que vamos a hablar de primeras, nos vamos a ir de ese post, digamos, Marruecos-España, que saben que no es el fin de este canal hablar de fútbol, nos vamos a ir a hablar del socialismo, del gobierno, donde se ha confirmado la expulsión del señor Leguina, que ha dicho que no me van a callar. Recordemos que comentó en las últimas elecciones autonómicas que iba a apoyar a Ayuso, que iba a votar a Ayuso, y también de ese día de la Constitución donde Sánchez admite que hay conversaciones para hablar del tema de la malversación. Lo dijimos ayer y lo insistimos hoy. El tema de la malversación puede ser el tercer punto que enerve, digamos, a la Unión Europea, que por cierto, como saben, va a venir a principios de año a España a comprobar cómo están yendo las cosas. Recordemos que hay dos temas que ya han enfadado a la Unión Europea y que han supuesto amenazas de que se iban a suspender los fondos europeos. Uno era el tema del Consejo General del Poder Judicial y el otro era el tema de la seguridad, digamos, de las pensiones. El tercero, obviamente, sería la malversación. Parece que sería un punto de inflexión que no daría por satisfechos, digamos, a la Unión Europea y que le haría enfrentarse al gobierno español. Luego iremos en ese día a la Constitución al PP, que está apostando por los cambios, cree que no está en la línea correcta, parece que se han dado cuenta al final, y nosotros tenemos una cosa clara, que a pesar de que cambie leyes o pueda cambiar leyes el Partido Socialista, el PP debe ser consciente que cuando lleguen al gobierno puede cambiarlas de otra manera. Con lo cual, eso no debería preocupar. Lo que debería preocuparles son dos puntos. Uno, que estamos en una joven democracia, lo vamos diciendo muchos meses, y que hay que ser conscientes que esto, lo hemos dicho más de una ocasión, no es Estados Unidos o no es el Reino Unido. Aquí llevamos 40 años de democracia, claro que debe haber errores y se pueden subsanar. Sí que hay temas que deberían ser considerados temas de Estado, por gente de Estado, y es lo que debería empezarse a plantear el Partido Popular. Que una vez llega al gobierno, si llega, definir algunos temas que deben ser clave
en el futuro de este país, igual que está negociada, por ejemplo, las pensiones con el Pacto de Toledo, pues que se negocie, por ejemplo, la educación o la sanidad de una forma unificada. Creemos que deben ser elementos bases para cualquier política futura en un país como este. Luego nos iremos a hablar de Podemos, que parece que ignora, vamos a decirlo así claro, ese, podemos decir, prefabricado sondeo del país, donde indica que si va Yolanda Díaz dentro de Podemos, vamos, sacan 3 millones de diputados, si va separada, pues no saca ninguno. Hemos exagerado, ni saca 3 millones ni saca ninguno. Pero queda claro que parece que está manipulando la información para intentar que haya una unión entre la línea de Irene Montero y la línea de Yolanda Díaz. Y algunos creen que están intentando mover a la línea de Irene Montero porque Yolanda Díaz quiere sumarse a esa línea. No se engañen, Yolanda Díaz lo que quiere sumarse es al Partido Socialista. Quizá en el país o no lo saben o no les interesa hacerlo ver, o, y aquí es lo triste de estas encuestas manipuladas, o están moviéndose porque saben que no van a llegar a un acuerdo y saben que Yolanda Díaz en el PSOE va a sumar más que en Podemos. Es la triste realidad. Luego nos iremos a esa ausencia de Vox en el Día de la Constitución. Pues no sabemos cómo decirlo. Saben que a nosotros nos tienen mucho cariño los trolls de Vox y esos energúmenos de Vox, pero creemos que es un error grave. Insistimos en lo que hemos dicho al principio. La Constitución es joven y hay que reforzarla. Y no se puede ningunear. Claro que tiene defectos, claro que hay cosas que habría que modificar. Pero de eso, a saltarse el Día de la Constitución por cualquier motivo, parece un grave error de Vox. Que parece que se están poniendo fuera, digamos, como en su momento fue Bildu u otros partidos, del ámbito constitucional. Oiga, cada uno que haga lo que quiera, pensamos que en ese esfuerzo de separarse, digamos, de lo que es el PP, de lo que es incluso Macarena Olona, se están yendo cada vez más al 8, 9, 10 y pensamos que allí los votos que hay pues son los mismos que hay en el 0 y el 1, o sea, los 4 radicales y poco más. Debería recapacitar Vox de intentar vincularse a la centralidad, porque si no, fíjense el detalle, estarían rehenes de los propios complejos que luego critican de terceros. Luego nos iremos a hablar de esa situación de guerra de la vergüenza, ya la podemos denominar así en Ciudadanos, donde parece que todo se mueve entre Edmundo Val y Inés Arrimadas. O llegan a un acuerdo o el partido parece que no tiene más historia. Y se está dudando, como decíamos los últimos días, de que haya incluso candidaturas a algunas de las elecciones. Saldremos luego fuera, pero no fuera, es decir, una decisión de un tribunal británico donde dice que el rey es inmune durante su periodo de regencia, con lo cual queda prácticamente fuera de lugar la demanda de la señora Corina, o señorita, no sabemos exactamente qué es. Y claro, algunos dirán, es que los juzgados británicos son unos fachas, ¿no? Ha tomado una decisión que parece bastante coherente. Se desenmascara, digamos, a muchos de aquellos que se han dedicado todos estos meses a criticar la figura del rey emérito, que nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión. Claro que debe tener elementos de duda, no declarar, etcétera, etcétera, todos los beneficios, pero está claro que hasta que no haya un estatuto real, que creemos que debería existir, donde se diga qué puede hacer y no puede hacer el rey, en aquel caso el emérito, ahora sería obviamente el rey Felipe, pues parece que las cosas quedan un poco en entredicho. Y no se puede fiar uno de la buena voluntad de la gente, hablamos en este caso del rey Felipe, sino debe fiarse de las normas y de las leyes. Y creemos que en eso se debe trabajar. Entraremos finalmente a un tema prácticamente de última hora, porque ha surgido hace unos minutos, que es esa sentencia en Argentina donde condena a Cristina Fernández, la amiga, vamos a decirlo así de claro, de Iglesias, de Montero, etcétera, etcétera, nada más y nada menos que a 6 años por corrupción y inhabilitación total por el mismo caso. Debemos reflexionar una cosa importante. Argentina, que nunca lo olvidemos. No vamos a hacer aquí proclamas de Argentina, obviamente. En los años 50-60 fue una de las potencias mundiales, luego se nos dispara un poco hacia los lados, vamos a decirlo así. Se nos confundió, vamos a ser así de claros, perdón, si alguien argentino y se lo toma mal. Parece claro
que está enderezando, digamos, la situación y está enviando un poco ese mensaje de que las cosas que se hacen mal están las instituciones judiciales para corregirlas. Y nos parece un acierto. Nosotros saben que respetamos las decisiones judiciales, sea en España, sea en Argentina, sea donde haya democracia. Y estamos en el mismo escenario que explicamos de España, que en España apenas llevamos 40 años de democracia, en Argentina técnicamente llevan bastante menos, aunque antes hubieran tenido, y hay que saber trabajar, digamos, con estos lugares donde los temas van más lentos o tienen un recorrido, vamos a ser sinceros, más juvenil que en otros países con democracias asentadas. Finalmente, nos vamos a ir a una cosa que ya hemos publicado hoy en redes. 17 de enero volvemos a hacer un acto como el de Palma de Mallorca, un coloquio para explicar un poco nuestra filosofía desde el programa. 17 de enero en Gijón, lo tienen en Twitter, lo vamos a poner luego en los comentarios de YouTube, porque se debe confirmar la presencia en un acto que vamos a hacer en Gijón, Asturias, donde vamos a estar a las 5 de la tarde el 17 de enero en un restaurante del centro de la ciudad para hacer un coloquio con todos los que puedan acercarse de Asturias. Bueno, obviamente pueden acercarse si quieren de Lugo, de Cantabria, de Palencia, de Burgos, pero en principio consideramos que por las distancias, y más siendo el crudo invierno, suponemos serán más bien exclusivamente de Asturias. Será el 17 de enero a las 17 horas. Tienen toda la información. La vamos a poner ahora al acabar el programa. La vamos a poner en la web del YouTube, en los comentarios, donde hay algunas cosas cada mes o así. Vamos poniendo cosas. Y obviamente está en Twitter fijado en nuestro perfil para ese acto donde estaremos. Intentaremos hacer un coloquio con todos aquellos que quieran venir y deseen venir. Obviamente un acto gratuito, un acto donde nos vamos a desplazar desde Barcelona y creemos que puede ser interesante. Si les parece, empezamos ya con el primer titular, este post-Marruecos-España, y nosotros vamos a ser muy claros y muy sinceros. Nosotros vamos a entrar ahora, que para eso están las noticias, los telediarios, en lo que ha pasado luego del partido. Ha habido algún incidente, llámenle como quieran, más grave, menos grave, lo que sea. Nosotros nos vamos un poco al detalle del análisis. Decíamos que era un partido de Estado para el Reino de Marruecos, así se ha convertido, se ha movilizado a la población de Marruecos con un interés obviamente de reforzar la filosofía de Marruecos como una entidad territorial importante, y a partir de ahí, pues miren, algunos hemos estado hoy, por ejemplo, en las Ramblas de Barcelona, donde han ido la mayoría de marroquíes en la ciudad condal, en la Rambla de Canaletas, pues petardos, policía alrededor. Ojo, algunos que nos hemos tragado por cuestiones, llámenle lo que quieran llamarle, profesionales, de interés, sociales, lo que sea, nos hemos tragado muchos actos de victorias del Fútbol Club Barcelona, vamos a decirlo así de claro, del independentismo, que no eran Canaletas, pero eran cercanos, pues hemos visto un despliegue bastante parecido. Gente, aunque alguno no lo vaya a entender y le vaya a parecer mal, oiga, que está contenta, ya ha salido a gritar y a alardear de su bandera, etcétera, etcétera, y creemos que es respetable. Que luego haya incidentes o no, también suceden en todos los actos deportivos, etcétera, etcétera, pero no hemos visto más allá de ese tema. Y en todo caso, eso ya es tema de la actualidad informativa. Nosotros nos centramos en el análisis. Sí que habría que reflexionar dos temas importantes. Uno, ¿dónde queda el espíritu? Y ahora va a quedar muy rara la frase. El espíritu de integración en este país, que la gente que viene de fuera prefiere manifestarse a favor de su propia nación, respetable obviamente, que de su propio país, muchos casos gente nacionalizada, y eso debería hacernos reflexionar un poco sobre la capacidad de integración en este país. Dicho lo cual, y vamos a ser sinceros, felicitar a Marruecos por su victoria, hay que decirlo así de claro, victoria viendo el desastre de partido de uno y otros, parece que los menos malos han ganado, vamos a ser sinceros, y desearles suerte en el resto de partidos. En todo caso, nosotros nos queremos quedar con el análisis de lo que podía pasar, que lamentablemente ha pasado, pero la actualidad informativa saben que tienen 1000 medios para hacerla. Nosotros nos dedicamos simple y llanamente al análisis
de lo que creímos y creíamos, y así ha sucedido, podía pasar. Hoy, además, en el Día de la Constitución, donde han pasado cosas muy curiosas, además de que Sánchez ha confirmado que está negociando el tema de la malversación con el partido de Esquerra Republicana, lo cual, por cierto, es otro impedimento, digamos, otra violación de las voluntades de la Unión Europea, que recordemos ya tiene 2 avisos sobre España, uno por el Poder Judicial y otro sobre el tema de las pensiones, sobre hacer como con Hungría, de paralizar los fondos europeos. El tema de la malversación sería el tercer tema que haría soliviantar, digamos, a la Unión Europea. Y si la Unión Europea se solivianta 3 veces, pues parece que no sería lo más satisfactorio para ellos. Hay que recordar, además, que la sensación un poco manifiesta, vamos a decirlo así de claro, de la Unión Europea de que las cosas se hagan siguiendo unos criterios, parece que en el caso de España se alejan de la realidad. Y hay que indicar, además, que en esa lucha constante parece de intentar mantener el día a día de Sánchez conjuntamente con los fondos europeos, parece que se le escapa esta fase, vamos a decirlo así, de intentar satisfacer a la Unión Europea. La malversación sería, sin lugar a dudas, un elemento clave en el enfado de la Unión Europea que podría ver a España, que intenta limitar, vamos a decirlo así de claro, los errores de algunos personajes con tal de obtener dinero que no se podría considerar lícito. A todo esto, en el Partido Socialista, pues hoy ha aparecido la noticia finalmente de la expulsión del señor Joaquín Leguina, recordemos, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, que manifestó su creencia, vamos a decirlo así, de votar a Ayuso en las últimas elecciones autonómicas. El señor Leguina no se ha callado y ha dicho precisamente que no le van a callar, que él sigue opinando lo mismo y que estamos delante de un régimen, asimismo ha tildado, del señor Sánchez, poco democrático. La realidad es que esas pequeñas roturas dentro del socialismo, fíjense que comienzan curiosamente en aquellos personajes que ya no son candidatos. Y eso debe hacernos reflexionar a todos una cosa fundamental, no solo en el Partido Socialista, sino en política actual en España, que hay mucha gente que no puede hablar porque depende de tener un cargo. Y eso nos debe llevar a una segunda reflexión, que esta gente que no tiene un cargo necesita la política para poder vivir a diario y necesita la política para poder permanecer en el poder. Dicho lo cual, parece claro que en el momento que su líder, hablamos obviamente del señor Sánchez, desaparezca de la política, ellos traicionarán a su líder, porque no son amigos del líder, no se equivoquen, son amigos del cargo que importa el líder. Y eso al final es un elemento fundamental en la actualidad actual del Partido Socialista. La mayoría de sus líderes no están ahí por fidelidad a Sánchez, no se equivoquen, están por fidelidad al cargo que pueden desempeñar gracias a Sánchez. Es una causa-efecto prácticamente. Con lo cual, en el momento que Sánchez no esté, el efecto no será permanecer en el cargo, sino deberán espabilarse y traicionarán automáticamente a Sánchez. Con lo cual, Sánchez tiene como esa espada de Damocles encima suyo, que es consciente que la única forma de permanecer en el poder es seguir gobernando. Si él no tiene la fuerza para seguir gobernando, se quedará fuera de toda demanda de amistad, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual, o Sánchez es presidente o Sánchez no es nadie, vamos a decirlo así de claro. Sánchez no se juega ya ser presidente o no, sino Sánchez se juega su supervivencia política. Y con esa disyuntiva es con la que trabaja día a día. No trabaja con mantener a los votantes ni todos esos rollos que a veces explican. No. Él trabaja con la única ilusión de que sabe que debe mantener a sus trabajadores, vamos a decirlo así, a aquellos cargos que dependen de un gobierno socialista, porque si no tienen donde caerse
muertos. Y eso es algo que hay que empezar a tener cada vez más claro. En el PP, por cierto, entienden que tienen que cambiar y dar un pequeño cambiar de marcha, vamos a decirlo, porque con este ritmo no llegan a ganar las elecciones y creen que deben de cambiar de marcha según consideran a partir de enero. Está claro que este mes ya lo tienen por inhábil, suponemos son las rebajas. Y el señor Feijóo debe relajarse, que se ha estresado mucho, y creen que deben empezar a cambiar el ritmo y a apostar nuevamente por la economía, porque es el mensaje que creen que llega a los ciudadanos. No nos han copiado, no se preocupen. No nos escuchan los líderes del PP y han dicho, mierda, Carles Enric tiene razón de una puñetera vez, vamos a hacerle caso. No, no piensen eso, por Dios, que son mentes libres y mentes que piensan solas. En todo caso, también hay que recordarles unas cosas, cuando se preocupan de estas leyes, no sé qué, no sé cuánto, coño, si gobiernan, las cambian. ¿Dónde está el problema? Y nosotros creemos que aquí sí que debería hacer un ejercicio importante el Partido Popular, ahora que está en la oposición, de decir claramente que considera que hay leyes que no se pueden cambiar cada 4 años. Decimos 4 porque es el ciclo habitual de cambio de gobierno, sino que debe haber leyes que deben permanecer, por ejemplo, como el Pacto de Toledo en las pensiones, sine die. Y estamos hablando obviamente de elementos fundamentales en este país. Para nosotros, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay elementos que deberían estar sincronizados de una manera efectiva. Hablamos de la sanidad, la educación y la justicia, que creemos que deberían estar unificados con los recursos máximos, obviamente. Pero no puede ser, por ejemplo, la tarjeta sanitaria, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que sea un puto cachondeo entre comunidades. Que si yo estoy en Extremadura no me vale, estoy en Galicia no me vale, estoy en el País Vasco no me vale, porque tengo la catalana, no están unificados los sistemas, y me da un infarto y resulta que allí no tienen mis informes, porque coño, somos una puñetera autonomía y no tenemos acceso. Pues no. Esos temas creemos algunos que aunque sea una dura competencia y una dura negociación, y por eso están los partidos de Estado, y en general hablamos de 4, ya estamos descartando a Ciudadanos, que no existen ni existirá, hablamos del Partido Popular, el PSOE, lo que quede de Podemos y Vox. Pues deberían pactar elementos comunes, aunque sean duros para algunos partidos más regionales. Pero seamos sinceros, los votantes nacionalistas o regionalistas de Bildu, etcétera, etcétera, les importa un huevo que esté transferida la sanidad, que esté transferida la justicia o que esté transferida la educación. La educación a lo mejor es más sensible. Lo que desean al final es que funcione. Y creemos que hay elementos que deben ser unificados bajo un criterio único. Que luego quieren dividirlo en 17 comunidades autónomas, nos parece bien, pero que al menos exista un sistema común, un sistema unificado, donde todo el mundo pueda consultar todas las informaciones. Creemos que esa debería ser la apuesta, además de la economía del PP, de buscar la relación, digámoslo así de claro, con los ciudadanos y con la facilidad de los ciudadanos para moverse dentro de un mismo país, que aunque a algunos les cueste decir, se llama España. Con toda la riqueza obviamente que tienen las comunidades autónomas, las culturas locales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, hoy hemos tenido uno de esos encuestas, sondeos, vamos a decirlo, sorprendentes, donde el país hace un esfuerzo por satisfacer, digamos, al ala, no sabemos muy bien a cuál, al ala de Podemos, que está cabreada con Yolanda Díaz. Y ha sacado una doble encuesta, un doble sondeo, diciendo que si el Podemos va con Yolanda Díaz, sacaría hasta 57 diputados. Si va separado, sacarían apenas 40. Hombre, algunos le llaman presionar al Podemos de Irene Montero para que intente meter a Yolanda Díaz dentro del partido. El PSOE, que parece que no debe leer el país o no debe estar muy circunscrito al país, es consciente de que Yolanda Díaz quiere estar de la mano de Sánchez dentro del Partido Socialista. Y fíjense que se hace ese doble giro de dar importancia a un personaje que, con todo el respeto, le daban 11 diputados. ¿Qué cojones va a sacar 11 diputados Yolanda Díaz si no se integra en ningún partido? Si no tiene estructura consumar. Vamos a ser sinceros, señores del país. ¿En qué fantasía viven? Para presentarte a las elecciones has de tener estructura. Tiene más estructura mi tío Manolo, que no es político, y no tengo ningún tío llamado Manolo, que la señora Yolanda Díaz.
Y esa es la realidad. Parece que lo que están haciendo es poniendo a Yolanda Díaz en el mercado para que bien Podemos, bien el PSOE la junten en sus siglas e intenten sumar a partir de ella. Que obviamente, y eso no hay que negarlo, nosotros podemos tener la opinión de Yolanda Díaz que tenemos, que es una mentirosa, que es una trepa, que se ha inventado los másters, que protegió a un pederasta, todo eso, pero tiene votantes. Y eso al final debe hacer reflexionar. Lo hemos dicho en 1000 ocasiones en este canal. Lo que nosotros pensemos no vale cuando haces un análisis riguroso. Nosotros podemos pensar, y por citar el tema futbolero, que Luis Enrique, al que hemos explicado en alguna ocasión, conocemos de hablar sobre él cuando escribíamos en diarios deportivos hace 10 años en el Fútbol Club Barcelona, es un auténtico gilipollas, pero eso no quiere decir que debamos opinar que lo ha hecho bien o lo haya hecho mal. La opinión personal no tiene nada que ver con el análisis que toca. A veces es algo complicado, vamos a decirlo así de claro. Podemos tener nuestra opinión de Yolanda Díaz, que entre nosotros la tenemos, pero no quiere decir que no creamos que puede sumar votos, bien al Partido Socialista o bien a Podemos. Alguno dirá, es que eso no es opinión. Oiga, es que aquí no hacemos más que opinión, hacemos análisis de la realidad que vemos, que a veces nos tenemos que tragar sapos y opiniones personales, totalmente de acuerdo, que queremos que las cosas cambien, totalmente de acuerdo, pero igual que hemos admitido en alguna ocasión que creemos que el presidente Sánchez no es idiota, y lo hemos dicho en mil ocasiones, y el problema de algunos líderes de la oposición es tratar a Sánchez como idiota, y no es el caso, es un superviviente, pues dota, creemos algunos a este canal, de la fuerza suficiente para poder opinar de cualquier tema. Y de la misma manera que opinamos del tema de Podemos, opinamos con rotundidad que el tema de que Vox no haya participado hoy en el Día de la Constitución, se haya ausentado, es un error grave. Porque miren, la Constitución puede tener 1000 defectos, o 1001 si quieren, o todos los que les dé la gana, pero es el elemento base en el que la democracia, luego de 40 años, está funcionando. ¿Que se puede mejorar? Claro que sí. Como la Constitución americana ha ido mejorando con enmiendas durante los últimos 200 años. Porque nada es para toda la vida. Pero dicho lo cual, ha de haber un elemento, creemos algunos, fundamental, de fusión, de unión, y en este caso creemos que es la Constitución. Insistimos en algo que hemos repetido en múltiples ocasiones. Llevamos apenas 40 años de democracia. Y somos una democracia joven en el conjunto de Europa. Somos una democracia en el conjunto incluso del mundo, que estamos creciendo. Y debemos reforzarla día a día y debemos reforzarla de la forma mejor posible. Y está claro que cualquier partido que esté dentro de este conjunto y que se considere democrático debe participar de esta Constitución. Que luego, con las mayorías suficientes, quiere cambiarla, que la cambie. ¿Dónde está el problema? La Constitución, algunos creemos que no es un documento intocable, sino que precisamente es un documento que se debe modificar para adaptarlo a cada momento de la sociedad. Algunos nos dirán liberales, otros nos dirán, vaya usted a saber qué, pero nosotros en eso lo tenemos cada vez más claro, por si en algún momento no lo hemos tenido claro, no, clarísimo. Mientras quien parece que no lo tiene muy claro es esa que hemos denominado ya la guerra de la vergüenza en Ciudadanos, donde entre Inés Arrimadas y Edmundo Val parece que lo único que quieren es conservar el cargo. Miren, vamos a ser sinceros y no vamos a alargarnos mucho en este partido, que saben que últimamente estamos hablando demasiado de ellos. Hubo una crisis en marzo, si no nos equivocamos, del año pasado, o del año pasado, donde muchos diputados se fueron del partido, al menos 3. Y está claro que cuando se va prácticamente un 30% de los diputados de un partido, es porque algo está fallando. Algunos se fueron del escaño, otros siguen en el escaño, y la realidad, para algunos muy clara, es que quizá los que se les acusó de todo en aquel momento, los que eran traicioneros de su voto, no eran los que se iban, eran los que se quedaban, que solo querían permanecer en el poder y tener un buen sueldo. Y la guerra actual parece confirma eso. No hay que ser un líder intelectual para darse cuenta de que Ciudadanos está destinado al cero. Ha pasado diversas elecciones, Andalucía, Madrid, 0, a Galicia, 0, 0, 0.
y nadie ha dimitido. ¿Y saben por qué no ha dimitido nadie? Hablamos obviamente de Inés Arrimadas y también de Bundoval, que perdió las elecciones de Madrid quedando a cero. Porque es que no saben dónde caerse muertos. ¿Quién cojones va a pagar 150.000 euros a Inés Arrimadas? ¿Quién cojones le va a dar la visibilidad que le da ahora Edmundo Val la política que jamás le dio la abogacía del Estado? Son auténticos mercenarios de la política y algunos en esa guerra a la vergüenza lo único que nos gustaría es verlos fuera de la política y que muevan el culo para trabajar. Claro no, clarísimo lo tenemos. Como clarísimo parece que lo ha tenido la justicia británica, que ha declarado que el rey es inmune durante su periodo de regencia, y parece que está claro que las implicaciones de Corina parece que no van a ir a ningún lado en esa demanda. Oiga, que al final, y lo hemos dicho en alguna ocasión, el rey se puede, con todo el respeto, se podía follar a quien le dé la gana. Eso es un problema suyo y de la señora Sofía. A partir de ahí, si ha cometido algún delito en tema de impuestos, que parece lo único que debe haber cometido algún delito, pues que lo pague como cualquier ciudadano. Más faltaría, si a nosotros nos hacen pringar, como a ustedes, con los impuestos, pues qué menos que los tenga que pagar el rey. El tema de las comisiones, insistimos, no está legislado. Coño, que pacte el Partido Socialista, que tanta inversión le tiene al rey, o Podemos, que hagan un decreto o una ley donde se impliquen las cosas que debe y no debe hacer el rey y diga que no puede tener comisiones, pero actualmente no existe tal legislación, con lo cual el rey podía hacer lo que le daba la sincera gana. Igual que muchos de ustedes viven de comisiones en sus trabajos, pues el rey pues consideraba que nadie le impedía legalmente hacer comisionista y las cobraba. Y recibir regalos, 3/4 de lo mismo. Que se haga una legislatura donde se ponga a la Casa Real con unas normas que debe de cumplir. Porque lo que no puedes atender es que la cumpla por moralidad el rey emérito o el rey Felipe y luego te cagues en él porque según tú no tenga la moralidad suficiente. Lo hemos dicho en 1000 ocasiones, no se debe fundamentar una democracia en la moralidad, no se debe fundamentar ningún Estado en la moralidad. Eso es algo, por ejemplo, de Irán, pero no de un país europeo. Aquí se debe fundamentar en las leyes. Y si no existen leyes, las crean, las deciden y las votan. Y saltamos más allá de este salto, digamos, medio internacional y nos vamos a Argentina, donde, hace unos minutos, una horita como mucho, ha saltado la sentencia a Cristina Fernández, donde es condenada nada más y nada menos que a 6 años de cárcel, que parece no va a cumplir, porque hay recursos, etcétera, y a la inhabilitación completa en Argentina por temas de corrupción. Recordemos que Cristina Fernández es la amiguita de Pablo Iglesias, de Irene Montero, con los cuales se hace fotos, y algunos esta noticia nos refuerza la sensación de que estas democracias más jóvenes todavía que la española en Sudamérica, pues están haciendo un buen trabajo, porque están separando la justicia de la política. Luego hay algún tema de dificultades, de ¿cómo se diría en casero? De zancadillas que hacen que a lo mejor algún juez, algún juzgado esté un poco más alejado de la realidad. Podemos pensar en algún país, incluso Sudamérica, que no vamos a citar. Pero la realidad es que poco a poco, y eso es algo que debería alegrarnos a todos, en un mundo global, igual que podemos encontrar un Zara en Budapest, en Buenos Aires, en Tbilisi, en Moscú, o en Moscú no sé ahora si han cerrado, pero bueno, en Helsinki, en Nueva York, podemos ver que la gente, la justicia, se comporta de una manera independiente en cualquier país del mundo, con más dificultades en unos obviamente que en otros. La democracia no está en todos lados de la misma forma. Podemos satisfacernos de que cuando hay corrupción, pues la justicia decide y es claro con lo que se debe hacer. Y en este caso, Cristina Fernández, en Argentina, 6 años e inhabilitación de por vida. Oiga, si es una corrupta, y así consideran los jueces, pues que se cumpla la sentencia sin ningún tipo de duda. Vamos a acabar recordando que ya tenemos el cartelito, lo hemos puesto en el canal de YouTube, lo pueden ver en comentarios, en la zona donde a veces ponemos información, también en redes sociales. Día 17 de enero hacemos un nuevo coloquio, como el que hicimos en Palma, el formato va a ser el mismo, vamos a explicar 4 cosas, no vamos a alargarnos mucho y vamos a dejar que la gente pregunte
lo que quieras saber. Vamos a intentar ser transparentes, explicar todas las cosas. Ya explicamos que finalmente por un tema de agenda no podrá venir el diputado Pablo Cambronero. Las comunicaciones, aunque no lo crean, en España son bastante complicadas entre norte y sur. De centro a norte es más fácil, o de Barcelona incluso a Asturias es más fácil. Pero vamos a intentar ser un poco dinámicos y transparentes. Cualquier tipo de pregunta, cualquier tema, allí vamos a estar. Vamos a hacer un esfuerzo, pero creemos que estamos en un momento, y vamos a tirar un poco aquí de ego personal, de que nos gusta ese recorrido por diversos puntos de España, nos gusta intentar explicar las cosas como sucedió en Palma, que fue muy satisfactorio, digámoslo, con total rotundidad, y donde nos gustaría que en Asturias y en cualquier otro lado de España, insistimos, quien tenga un local, son actos de 30, 40 personas, no crean que va a venir 1000 personas. Aquí no somos un partido político, aquí intentamos explicar a los oyentes del programa una media entre 6, 8, 10.000 cada día. Intentamos explicar las mismas historias que explicamos aquí. Y cualquiera que tenga ese local disponible en cualquier punto de España, que nos comunique al email confirmado lamoncloa@gmail.com o por Twitter directo. Reconocemos que a veces los tweets en general no los vemos y si no nos comunican directamente pues nos perdemos, vamos a ser sinceros. Y nos indiquen, mira, podríamos hacerlo aquí en un local, no tengo ni idea, en Madrid, por decir ciudades grandes, Barcelona, Bilbao, y nosotros nos vamos a desplazar, obviamente, de la manera más voluntariosa. Esto no es un programa para hacernos de oro, ya lo saben, lo hemos dicho 1000 veces, para eso aceptaríamos una oferta a la cadena SER, que nunca va a venir, vamos a ser sinceros, tampoco nos va a importar, vamos a ser sinceros, pero son programas donde nos gusta estar en contacto con la gente, conocer a la gente e intentar transmitir, oiga, que nosotros somos como somos. Somos a veces simpáticos, a veces gilipollas, vamos a ser sinceros, a veces agradables, a veces somos unos auténticos tocapelotas, pero nos gusta explicar el mismo mensaje en cualquier punto de España donde nos podamos desplazar. En esa voluntad fue Palma, en esa voluntad va a ser Gijón, como decimos, el 17 de enero a las 17 horas en un restaurante del centro de la ciudad donde vamos a instalar, digamos, un pequeño con sillas, etcétera, para 20, 30, 40 personas, para intentar explicar y escuchar todas las inquietudes e intentar transmitir lo que nosotros, desde nuestro análisis, pensamos que debería ser las cosas. Mientras todos o alguno piensa, hoy pues a mí me gustaría y tengo a alguien que podría organizarlo en Huelva, no sé, digo Huelva, como que no hemos estado nunca, por cierto, en Murcia, en Albacete, yo qué sé, como decíamos, Madrid, Barcelona, Lugo, Orense, yo qué sé dónde, y nosotros vamos a intentar poner toda la buena voluntad para nuestro cargo, intentar desplazarnos a esos lugares. El fin, vamos a ser sinceros, creemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que esto al final intentamos que sea tipo un canal de culto y intentamos pues explicar las cosas que explicamos de una forma cercana. No buscamos nada más ni ninguna historia adicional. Somos así, no somos perfectos, pero oiga, miren, intentamos hacerlo lo mejor que sabemos. Nos vamos a empezar a mañana, ya en principio día laborable, esta semana saben que es muy rara, intentaremos, hoy finalmente hemos hecho el segundo café, intentaremos segundo café y el confirmado de noche. Recordemos que el sábado nos vamos a Berlín 3 días. No vamos a decir que si hay alguien en Berlín y quiere que organicemos un acto lo haremos, pero pues, si hay alguien que se le ocurre no tendremos ningún problema o a tomar un café. Ya anunciamos que de aquí a mediados de enero nos vamos también a Nueva York durante unos días. Si a alguien le interesa también nos pueden contactar. Al final también estamos entre medio en Madrid, en Santiago, bueno, en fin, ya saben que iba a decir la palabra nos gusta lo de viajar, yo creo que a estas alturas no nos gusta nada, pero nos toca viajar y todavía en cierta manera podemos hacerlo. Coño, nos cuesta un huevo, no económicamente, sino físicamente, pero bueno, creemos que todavía podemos estar un poco en el escenario y así queremos seguir. Patreon, canal, transferencia y simplemente, como decimos, seguimos.